escribió un nuevo capítulo en esta telenovela del Transbús, del conflicto que se ha generado por mantener el control, por lograr el control de la empresa. Hay dos grupos, el de Rubén Salomé Cárdenas, el del Aires Carrera. Y bueno, pues ayer hubo un desalojo, trasladaron a los detenidos a la Procuraduría de Justicia. Se había trascendido ayer que habría un paro hoy de trabajadores del Transbús, de los choferes, que no saldrían los camiones. Hemos hecho contacto con la autoridad, con el titular de la SCT, con José Antonio de la Vega, a quien saludo. Pepe Toño, muy buenos días. Muy buenos días, Emanuel. Un saludo a todo el auditorio de Telereportaje y agradecemos siempre la oportunidad de dirigirme a tu radioescucha. Gracias, Pepe Toño. Primero que todo, ¿el servicio opera normalmente? ¿Qué reporte tiene la autoridad? Bueno, efectivamente, desde el día de ayer, los que asumieron la nueva administración se abocaron precisamente a tratar de resolver el conflicto que representaría que la gente pudiera quedarse sin la prestación del servicio el día de hoy. Y el reporte que tengo desde las 6 de la mañana es que los camiones de ambas empresas, tanto del corredor que estuvo en disputa de Méndez 27 de febrero como de Universidad Bicentenario, salieron todas las unidades que están dispuestas a hacerlo, porque recordemos que todavía tienen unidades paradas que no venían funcionando por problemas mecánicos o físicos. Pero el resto de las unidades que venían operando normalmente salieron el día de hoy, y eso es lo que le importa a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Nosotros no participamos, y lo quiero reiterar de manera muy puntual, Emanuel, en las disputas internas de los socios, de los accionistas, de las asambleas. Por disposición de los estatutos de esas empresas, porque así lo diseñó ellos con la anterior administración, se determinó que un funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y así están los estatutos de ellos, fuera comisario de los consejos de administración, y se determinó expresamente que fuese el subsecretario de Transportes. Entonces, la autoridad participó en calidad de invitado a las asambleas que hicieron ambos grupos, tanto las del Aires Carrera como las de Rubén Salomé. La Secretaría participó solamente como invitado para conocer del desarrollo de las reuniones que ahí se hicieron en las instalaciones del patio de encierro del Transbús. Pero nosotros de ninguna manera, y lo quiero reiterar en forma categórica, inducimos, participamos, tomamos partido por alguno de los grupos. Lo que ocurrió el día de ayer fue simplemente la actuación judicial del Ministerio Público en atención a denuncias presentadas. Recordemos, todavía hace 2 o 3 semanas que también Laires Carreras había sido detenido por una denuncia que ellos hicieron, y bueno, las cosas legales siguen su curso en las instancias jurisdiccionales correspondientes, y a eso nosotros nos atenemos. Y yo lo dije desde el principio: si finalmente hay una autoridad jurisdiccional, civil, de amparo, que determine con quién la Secretaría debe tener relaciones, porque eso sí es muy importante, la personalidad que les acreditan diversas instancias, como el Instituto Registral, que registra las asambleas, el cumplimiento de la Ley de Sociedades Mercantiles, y luego acreditan ante la Secretaría con quién es la representación legal, y nosotros tenemos relaciones de carácter institucional, porque las empresas hacen trámites, tienen sanciones, tienen rutas autorizadas, una concesión que les obliga, y esto es muy importante decirlo, Manuel, que les obliga a prestar el servicio, porque recordemos que es un servicio público que tiene el Estado la obligación de prestarlo, pero lo hace a través de un régimen de concesiones, y así se presta por los particulares al público usuario. Entonces, en el momento en que una empresa privada deje de prestar el servicio, es obligación del Estado, en este caso por conducto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, garantizarle al público la capacidad y el derecho a movilizarse a sus centros de trabajo, a sus centros escolares, etcétera. Entonces, nosotros hemos sido vigilantes de ese proceso, en tanto que el interés de garantizar la prestación del servicio, pero no hay ningún otro interés de estar apoyando a grupos, a gentes con una situación de poder favorecer intereses particulares. Es importante también mencionar que esas empresas recibieron, y lo hemos mencionado muchas veces ahí en Telereportaje, casi 500 millones de pesos de 2008 para acá, a 2012, que hasta la fecha, pues no sabemos
¿A dónde se invirtieron el total de ese dinero? Porque sí sabemos que con ese dinero se pagaron los enganches de los camiones, también sabemos que con ese dinero se pagaron las letras de los camiones, se les pagaba la nómina administrativa, la nómina de choferes, se les pagaba el diésel, el mantenimiento de las unidades, y bueno, pues nosotros llegamos en enero de 2013, Manuel, y el primer reporte que me dicen los presidentes que estaban en ese entonces en el Transbús es: estamos quebrados, tenemos 30 unidades deshuesándose y en muy mal servicio el resto de las unidades. Entonces la pregunta sencilla, natural, lógica, ¿en dónde invirtieron el dinero? Porque los camiones tenían todavía en 2012 una vida útil respetable. Recordemos que una de las empresas se creó en 2010, eran camiones que tenían apenas 2 años de uso. Pues nos hemos abocado a tratar de buscarle solución, imaginar con ellos la forma de ayudarles, pero definitivamente, Manuel, son empresas privadas, son empresas que deben funcionar con una visión empresarial de ganar dinero para sus socios. Y aquí es algo que yo creo que es oportunidad de decirlo. El diseño de las empresas, Emanuel, fue hecho de manera equivocada, de manera errónea en la administración de Andrés Granier, en la pasada administración, por quien entonces era el secretario de Comunicaciones y Transportes, que crearon el primer corredor en 2008 de Méndez 27 de febrero. Son demasiados socios, eran los que tenían las concesiones de las combis de Méndez y 27 de febrero, que se agruparon como accionistas de esas empresas. El gobierno se intrometía en los asuntos directos del manejo de las empresas, gentes del gobierno participaban en el recaudo de los camiones, y esto se convirtió en un botín tanto de funcionarios como de transportistas que se aliaron precisamente para a ganarse el dinero del fideicomiso, que pues están poco transparentes. Entonces, lo que nos interesa a nosotros es que se hagan las auditorías privadas por parte de la empresa para poder dilucidar muy bien cómo están las tripas al interior de la empresa, porque el órgano superior de fiscalización, en ejercicio de sus facultades y por mandato del Congreso, hizo una auditoría al manejo del fideicomiso Transbús, pero debemos decirlo que es solamente los destinos que se iban para las empresas, y eso se auditó, y sí hubo irregularidades porque hay unas reglas de operación, había un comité técnico que no cumplió al 100% estas reglas y por eso fueron observados, pero ya el manejo interno que le dieron los miembros del Consejo de Administración y funcionarios, donde por cierto, cabe decirle, hubo directores que estaban en este Consejo de Administración de Rubén Salomé, que fueron directores y fueron corresponsables de ese manejo del fideicomiso, y lo que queremos y lo que exigimos, no únicamente como autoridad, sino también como ciudadanos, es saber dónde quedó ese dinero, porque muchas otras empresas, Emanuel, funcionan todos los días en Villahermosa, empresas cooperativas como el Transmetropolitano, como el Transmetropolitano de Pomoca, y no reciben dinero del gobierno, prestan el servicio en condiciones óptimas, y lo que nos explicamos es por qué el Transbús no puede hacerlo de la misma manera. Entonces nosotros vamos a estar muy vigilantes, no vamos a intervenir en el tema judicial, porque para eso hay instancias, y somos respetuosos del derecho de manifestación, del Estado de Derecho que debe imperar en este tipo de situaciones, pero sí nos interesa que se preste el servicio y que se preste de manera adecuada, que se preste con confort, con seguridad, con calidez para el público usuario de la ciudad de Villahermosa. Pepe Toño, el viernes te acusaban simpatizantes de Rubén Salomé, gente de su equipo, que vas por un beneficio económico, que lo que te interesa es el dinero del fideicomiso. Esa es la acusación principal que te hicieron el viernes en Telereportaje. Pues mira, Manuel, la verdad es que yo no quisiera entrar en polémicas de dimes y diretes y de acusaciones que ellos hacen, solamente quisiera puntualizar que nosotros hemos sido escrupulosos en el manejo del dinero, porque luego decían que en 2013 no se supo dónde quedó el dinero del fideicomiso. Escuché los señalamientos ahí en tu programa el otro día. Debo informarles, porque no había habido la oportunidad, que desde muy iniciado, creo que fue el primer trimestre del año 2013, recién iniciado la administración, se reasignaron esos recursos. Recordamos que el gobernador fue muy puntual y explicó que teníamos un déficit presupuestal que llegaba casi a los 6,000 millones de pesos debido a la mala planeación y de la administración en el presupuesto de la administración anterior. Entonces,
el gobernador se abocó a buscar la manera de cómo resolver ese conflicto para poner orden en las finanzas públicas y en el presupuesto. Entonces, parte del dinero del fideicomiso Transbús y del subsidio, que antes se lo gastaban de la manera como lo dije, 500 millones de pesos en 4 años y medio, 5, y yo quiero decir que de ese dinero del fideicomiso se fue, tengo entendido, al Instituto de Vivienda de Tabasco, que lo dejaron solamente con el pago de su nómina. Imagínate un instituto de vivienda que solo paga la nómina de los empleados, pero que no tiene dinero para hacer vivienda de interés social para beneficiar a los ciudadanos, pues es un elefante blanco, y el gobernador determinó que parte de esos recursos, junto con otros más de otras áreas, pudieran reforzar la construcción de varios fraccionamientos que ya se hicieron las gestiones para que estén beneficiando a la ciudadanía y que no quedaran pues en manos de líderes y de empresas que deben funcionar como empresas privadas, y que yo entiendo que debemos apoyarles, porque ciertamente el diseño de la empresa les pone muchas trabas, como el hecho de tener 600 y pico de socios que exigen que se les paguen mensualmente las utilidades sin saber siquiera que van a tener utilidades en la empresa. Eso no ocurre en ninguna empresa. Las empresas pagan sus impuestos, pagan sus gastos, su nómina, su transporte, su diésel, su combustible, y al final, si tiene utilidades, pues le paga y las reparte entre sus accionistas. Pero aquí no, aquí se determinó desde el punto de vista político, y esos son parte de los errores del diseño, que se les tendría que pagar a los socios una cantidad mensual de 4,000 pesos a cada socio, lo cual pues hace nugatorio la posibilidad de que la empresa tenga una viabilidad financiera y pueda cumplir con una serie de compromisos de tipo fiscal, de tipo financiero, y evidentemente con proveedores, con mantenimiento de las unidades. Entonces pareciera que la prioridad de los accionistas del Transbús y los del Consejo de Administración es de las ganancias que tiene, del recaudo diario de los camiones, pues tratar de pagar a los socios esas utilidades, y por eso los adeudos, por eso los problemas con Hacienda, por eso los problemas con muchos proveedores que llegan ya casi a 15 millones de pesos en nada más en proveedores que han acreditado que se les tienen adeudos y que evidentemente han empezado a demandar a la empresa, lo cual va a poner en riesgo su viabilidad financiera. Entonces, lo que queremos nosotros es a una empresa donde el gobierno además invirtió muchísimo dinero, garantizarle al ciudadano que se pueda transportar en autobuses que le garanticen seguridad, confort, calidez, y que pasen a las horas, que haya una frecuencia y una periodicidad, porque es una de las principales quejas del Transbús, de que tardan en pasar los camiones, porque muchos camiones están todavía reparándose, muchos camiones están en el patio de encierro en calidad de deshuesadero, y me parece que son los problemas de fondo que se tienen que resolver, e ir entrándole, asesorándolos, ayudándolos, auxiliándolos, pero con el respeto a la autonomía de sus decisiones internas, porque ahí la Secretaría no puede intervenir. Y lo único que hemos hecho, respondiendo a tu pregunta, es cuidar el dinero. Nosotros, Manuel, en el 2013 solamente les apoyamos con el diésel de octubre, noviembre y diciembre, solamente. Cuando antes las empresas gastaban, se les daban del fideicomiso entre 16 y 18 millones de pesos mensuales. Este año no le dimos nada a la sociedad anónima porque no hicieron su asamblea que se requiere, su consejo de administración, para presentar los estados financieros, las cuentas de la empresa que exigen las reglas de operación del fideicomiso, precisamente para poderles otorgar dinero. Son las cosas que observó el órgano superior de fiscalización del anterior secretario y los anteriores integrantes del comité técnico del fideicomiso. Yo no iba a cometer los mismos errores, y por eso estamos cumpliendo escrupulosamente las reglas de operación para no ser observados en el futuro. Entonces, yo no quisiera entrar de que si dicen que yo tengo interés en el dinero del fideicomiso, nada más falso que eso. Hemos cuidado los dineros, hemos tratado de poner orden, y simplemente es un problema de mentalidad. Estaban acostumbrados a que estos recursos se entregaban y se manejaban con criterios políticos, clientelares, electorales, diría yo, y eso se acabó. Son las instrucciones muy puntuales, muy precisas del señor gobernador del estado, el licenciado Arturo Núñez, de cuidar los recursos
del gobierno, los recursos que son del pueblo y que deben ser utilizados en su beneficio. ¿A cuánto asciende el monto del fideicomiso? Yo me comprometí con ellos de indagar al respecto y ahora que estás en la línea telefónica creo oportuno preguntar porque no se tiene ese dato y ellos desconfían del manejo que se está haciendo del fideicomiso. Mira, el fideicomiso del ejercicio de este año no se ha tocado en lo absoluto, son 100 millones de pesos, pero ahí quisiera yo hacer una pertinente aclaración. El fideicomiso no es del Transbús, eso así se manejó, así se inició el fideicomiso, pero el fideicomiso se denomina para la modernización del transporte público y le pusieron entre comillas Transbús, ¿por qué? Porque en el origen fue creado para ese fin, para crear las empresas, pero posteriormente fueron modificándose las reglas de operación para permitir precisamente que de esos recursos se pudiera apoyar a distintas iniciativas, políticas públicas del propio gobierno para apoyar a la modernización del transporte público, como su propio nombre lo indica, como puede ser la modernización de los demás corredores que confluyen en la ciudad de Villahermosa, que es un tema en el que estamos trabajando y en el que queremos invertir el dinero. Queremos que todas los autobuses, todos los transportes que entren a la ciudad de Villahermosa, pues sean en camiones con aire acondicionado, que sean en camiones que tengan viabilidad para poder circular y transitar en la ciudad de Villahermosa o en la periferia. Queremos impulsar las centrales de transferencia para que los autobuses más grandes ya no entren a la ciudad de Villahermosa y puedan quedarse en las intermediaciones de la ciudad y de ahí transferirse a otro tipo de transportes como taxis y etcétera. Entonces, para eso es el dinero del fideicomiso. Nosotros no hemos tocado un solo peso este año, precisamente porque estamos diseñando las políticas para invertirlas en la modernización del transporte público en general. Ellos no pueden decir que es su fideicomiso y que tenemos la obligación de entregárselo, porque el objeto, la misión y la visión del fideicomiso establecía claramente que era para darle el impulso en el arranque de las empresas. Se les dio el enganche y se les iba a pagar la renta por 6 meses y se les iba a apoyar en el combustible por 6 meses. Y luego resulta que se quedó de manera permanente. ¿Dónde has visto tú una empresa privada que reciba todo el gasto operativo que tiene pagado por el gobierno? Y entonces, ¿para qué son los ingresos de los camiones? ¿Dónde quedaba ese dinero si lo que estamos viendo es que tienen adeudos impresionantes, muy difíciles de solventar y sigue siendo la pregunta? Por eso, ahora que escuchaba ahorita en el programa que la intención del nuevo Consejo de Administración es hacer ahora sí la auditoría interna, la auditoría externa con un despacho privado que pueda meterse a las tripas del Transbús para conocer cómo estaban haciendo los manejos, porque hasta la fecha todavía nos preguntamos muchísima gente cuánto dejan los autobuses, cuánto depositan, lo depositan todo verdaderamente en su cuenta fiscal. Hay un fideicomiso privado al que están obligados, Emanuel, a destinar una parte diaria del recaudo de los camiones, deben depositarlo en ese fideicomiso con el objetivo de tener una debida planeación para que se vaya creando un fondo para poder ir renovando parcialmente las unidades cuando vayan llegando a su vida útil. Eso no lo han hecho nunca, a pesar de que era una obligación y de la propia Secretaría vigilar que se cumpliera con las propias reglas de operación del fideicomiso, simplemente porque era establecer una modernidad. En 5 años, 6 años, pues había que ir cambiando los camiones. ¿Y de dónde se iba a obtener el dinero? Desde ahí se previó que no sería ya el gobierno el que tendría que darles para los enganches de las nuevas unidades, sino de su propio fideicomiso privado, de su propio ahorro interno. Entonces, ahí es donde tenemos que poner énfasis, que una auditoría por profesionales verdaderamente nos diga cómo debemos resolver la empresa, los problemas de la empresa, planear su viabilidad financiera y por supuesto que el gobierno, si ve la actitud correcta de los dirigentes del Consejo de Administración para que puedan apoyárseles con recursos para modernizar la empresa y prestar un servicio importante, pero también lo haremos con otras empresas para que precisamente esta modernización sea pareja para todos los transportistas y no nada más para un solo grupo. Esto es un asunto político, Pepe Toño, y le pregunto porque han dicho que detrás de Rubén Salomé está Daniel Pérez Guillén, el anterior presidente del Consejo de Administración del Transbús, que dicen trae vínculos con Adrián Hernández Balboa y otros. ¿Esto es un asunto político? Pues mire, Manuel, definitivamente no podemos separar estos temas de la alternancia que se vivió
con motivo de las elecciones del 2012. Recordemos que durante muchos años se estableció un sistema clientelar corporativo donde, por solamente referirme al tema del transporte, pues las uniones formaban parte de los sectores de un partido político, de la CTM, de la CNOP, y eran inclusive obligados para poder otorgárseles sus concesiones, sus permisos, a formar parte de estas organizaciones, y eso se veía ya como una normalidad. O sea, recordemos cómo en el pasado funcionarios iban a eventos de ese partido y viceversa, y había gente que inclusive no distinguía, y está demostrado en diversos estudios de politólogos que han estudiado al PRI, ya no había distinción entre el partido y el gobierno. Esto se llegó a ver con una naturalidad, con una normalidad. El problema es que ahora que llegamos, tratamos de poner orden en muchos aspectos que a mí me parecieron que había que retomar por lo menos el espíritu de la ley de transportes, que debe ser el ánimo y el rector que nos debe guiar en la actuación diaria de la Secretaría. Reconocemos que la ley está obsoleta, que requiere una modificación mayor, estamos trabajando en ello, estamos concluyendo esa parte, y por cierto aprovecho de decir que es una parte que vamos a discutir con los señores y señoras transportistas de las diversas modalidades. Esta semana vamos a iniciar ya las pláticas para ir discutiendo los aspectos de la ley. Pero volviendo a tu pregunta, Manuel, decirte que efectivamente muchos de estos líderes que se formaron en esa cultura, pues de la noche a la mañana es difícil que lo entiendan. No creo que sea imposible, porque trato todos los días con muchísimos dirigentes de organizaciones, de uniones, que formaron parte de ese sistema y que actuaron y que fueron beneficiarios y que están actuando de otra manera porque ya entendieron que tenemos que modificar esta relación perversa que existía entre la Secretaría de Comunicaciones, entre el gobierno y los propios transportistas, afectándose únicamente a quien paga los servicios de todos, que es el usuario, el público, el ciudadano, que todos los días paga los servicios de pasaje y que recibía y recibe y sigue recibiendo un transporte de mala calidad e inseguro. Entonces la obligación de la Secretaría es poner orden, pero siempre supimos que no íbamos a poder hacerlo de la noche a la mañana, cambiar toda esta lógica. Lo estamos viviendo en la Secretaría de Educación. Se tocaron intereses y ha habido reacciones naturales. En la Secretaría de Seguridad Pública se tocan intereses y tienen que haber reacciones naturales. Pero todo esto lo observo, Emanuel, como parte de un proceso que tiene que vivirse en la alternancia, un proceso democrático en donde todos los actores políticos de todos los partidos y del gobierno y el propio ciudadano tenemos que ir entendiendo una nueva lógica de comportarnos. En la Secretaría hemos encontrado errores, funcionarios que han cometido actos de corrupción y han sido separados de sus cargos y han sido señalados ante la Contraloría o ante diversas instancias. No nos hemos convertido en un dique para impedir precisamente la modernización de la Secretaría. Va a llevar tiempo, pero estoy seguro que se va a lograr, porque para ello se requiere de entrada, Emanuel, de la voluntad política superior, que es la del gobernador, y esas son las instrucciones precisas. Que sí hay intereses políticos, los hay en todos los sectores de la vida pública y también en el transporte, pero lo que a mí no me interesa si el señor presidente de una cooperativa de transporte o de la unión tal de combis simpatiza y participa, inclusive hasta como candidato en algún partido político diferente a la expresión que yo pueda, con la que yo pueda simpatizar, pero en la relación con la Secretaría debe normarse por el único criterio válido, que es la ley de transportes, el respeto, el diálogo constructivo para buscar solución conjunta a los diversos problemas, Emanuel. Daniel Pérez Guillén, Adrián Hernández Balboa, ¿serían las manos que mecen la cuna? Pues mira, en tiempos de Adrián Hernández se diseñó todo este sistema, ahí están los resultados, se vendió inclusive como una de las principales políticas públicas de la administración Granier, y lo que veíamos era un sistema en el que el público usuario se benefició de camiones nuevos en el inicio. Por supuesto, si yo ahorita compramos 100 camiones nuevos del Transbús, pues la gente no se va a quejar porque van a tener los aires acondicionados en óptimas condiciones, los asientos, en fin, metemos más camiones, pues va a haber más periodicidad en la frecuencia de las rutas, etcétera. Pero lo que no se previó fue qué iba a pasar cuando el gobierno, tarde que temprano, tendría que retirarse del apoyo
que se les daba de manera absoluta y total, porque no había explicación alguna para que se les pagaran todos los gastos operativos de las empresas, en detrimento no únicamente de su capacidad de organización e imaginación futura, porque los fuiste haciendo dependientes de un recurso que es público y que debió haberse manejado con transparencia. Ahí, sin duda, los responsables son las personas que tú señalas, porque ellos son los que lo diseñaron. A mí me hubiese gustado, por ejemplo, y lo quiero decir de manera pública porque es una alternativa que estamos explorando, que en lugar de poner en manos de una empresa, de un consejo de administración, más bien de un líder, 125 autobuses que producen muchísimo dinero todos los días, se hubieran podido hacer 10 empresas de 10 cooperativas, y que los socios que pertenecían a las uniones de combis que tenían esas concesiones, pues pudieran haber tenido sus pequeñas cooperativas de 25, 30, 40 socios con 10 camiones, y que ellos los hubiesen administrado como administraban sus combis, que ellos pagaran su combustible, que ellos lavaran sus unidades, que ellos manejaran sus unidades, inclusive contrataran sus choferes, y de esa manera pues tendrías no el problema que tienes ahora de cómo rescatar o solucionar los problemas de una empresa cuando no es estrictamente la responsabilidad del gobierno. Y ahí pues sí tiene mucha participación el señor Pérez Guillén, porque administró la empresa durante muchos años, y quiero decirte que jamás hizo una asamblea, no rendían cuentas consejos de administración. Entonces eran rendiciones y acuerdos que se daban de tipo político, que ahora es oportuno sacarlo a la luz, porque esto ya cambió y tenemos que enfocarnos en una nueva relación más moderna en beneficio de los ciudadanos. Finalmente, ¿a quién reconoces? Al Aires es el que trae los documentos. Lo cuestionaba yo a Williams Castillo el viernes pasado. Sin embargo, ahora que platico contigo, creo que es oportuno. Precises, dices, no se han terminado los procesos legales. Sin embargo, si hay hoy alguien que te presenta un documento avalado por la autoridad, ¿es el del Aires Carrera? Efectivamente, Emanuel, el Aires presentó un documento a la Secretaría por escrito, donde efectivamente tiene el registro del Instituto Registral del Estado, lo que era antes el registro público, que validó precisamente los resultados de su asamblea y se los otorgó. No así en el otro caso, que les fue negado, y en consecuencia la Secretaría tiene que actuar conforme a derecho y respetar, como lo hacemos, déjame decirte, con cientos de cooperativas, y hay conflictos en muchos lados en el Estado, porque tienen disputas entre los socios, y finalmente nosotros nos avalamos y nos basamos en los documentos de la autoridad. No podemos nada más por simpatías con determinados líderes reconocerles personalidad jurídica ante la Secretaría, precisamente porque me cae bien o porque me cae el otro, porque podemos incurrir en responsabilidades de tipo legal, y eso no lo vamos a hacer en la Secretaría. Entonces, Aires Carrera es el presidente del Consejo de Administración, reconocido en este momento por la Secretaría, y lo que nos interesa es ponernos a trabajar de manera urgente para que los socios, esos amigos que inclusive los simpatizantes de Rubén Salomé, los simpatizantes del Aires, que han sido ajenos durante muchos años al manejo interno de la empresa, que no son inclusive responsables de los malos manejos que hayan tenido, porque son gente que lo único que espera es su ingreso que tenían como consecuencia de su concesión de su combi que había en el pasado, y lo que quieren es que se les pague puntualmente su subsidio, lo cual nosotros hacemos cada mes sin falta para todos ellos, sin distingo de a qué grupo pertenecen y a qué partido pertenecen, porque eso también se utilizaba antes así. Si había socios que no simpatizaban con el gobierno, se les dejaba de pagar el subsidio y los obligaban a entrar al redil bajo presiones económicas. Nosotros pagamos sin distingo. Lo único que hicimos al inicio fue poner orden en quienes deberían de recibir el subsidio, y nos abocamos a revisar todos los expedientes. Había muertos que seguían cobrando el subsidio, había gentes que cobraban en nombres de otros con poderes falsos, con copias fotostáticas que se les depositaban a cuentas y falsificaban. Pues todo eso nosotros en 2013 lo pusimos en orden, y hoy en día cobran los que deben de cobrar, los que tienen legítimamente acreditada la personalidad. Entonces, decirte que a nosotros lo que nos interesa es que todos los socios, sean simpatizantes de Salomé o del Aires, puedan recibir sus ingresos, puedan tener la seguridad de que vamos a hacer todo lo posible porque la empresa vaya hacia adelante. No nos queremos meter en disputas de carácter personal, porque eso no nos va a llevar absolutamente a nada,
hay que apoyar al nuevo Consejo de Administración para que tenga viabilidad. En el momento que la empresa quiebre financieramente porque ya no existe viabilidad para seguirla apoyando o no es rentable ni para el gobierno ni para ellos, porque los adeudos y los problemas son superiores a la posibilidad de resolverlos, pues entonces, Emanuel, la empresa perderá su concesión y el Estado, el gobierno, tendrá necesariamente la obligación de proveer la posibilidad de que otros tengan concesiones para prestar el servicio a los ciudadanos, y te aseguro que si eso llegase a ocurrir, que vamos a tratar de que rescatar estas empresas y que salgan adelante, pero si llegase a ocurrir lo otro, nosotros no vamos a hacer una concentración en una sola empresa, sino hay que manejar una competencia libre de concesiones para que muchas empresas puedan participar. Y en prioridad, por supuesto, y lo digo desde ahorita para que todos estén tranquilos, estaría la posibilidad de que esos socios que tenían precisamente las concesiones de las combis, los actuales socios del Transbús, tengan la prioridad para ser concesionarios de las nuevas empresas, agrupándose en pequeñas cooperativas, y el gobierno ya vería la manera de ayudarles como grupos cooperativos, pero que puedan meterse directamente los socios a manejar sus empresas, y no que ahorita están nada más esperando que se les deposite el dinero y nadie se involucra en la operación de la empresa, porque pues solamente es un pequeño grupo el que lo hace, con los resultados que ya conocemos todos. Esa podría ser la alternativa, Pepe Toño, que se generen nuevas cooperativas conformadas por menos socios para que puedan meterse a operar las empresas. Pues eso a mí me parece que puede ser una salida. Yo lo he platicado con ellos, lo platiqué con todos los grupos, incluyendo con los compañeros del Transmetropolitano, pero finalmente son decisiones que ellos tienen que tomar, yo no los puedo obligar a hacerlo, pero también tienen que saber de manera muy clara, Emanuel, que si dejan de prestar el servicio, si los camiones dejan de salir, tanto por problemas físicos, es decir, que los camiones ya no puedan tener viabilidad para salir porque están en un estado inservible, como por problemas políticos, porque así se estilaba, de que yo voy a hacer un paro general, y por ahí hay otros líderes que están amenazando con que van a hacer un paro porque quieren seguir teniendo privilegios, y lo que no han entendido es que los tiempos cambiaron, y que la sociedad de Tabasco merece, exige un mejor servicio de transporte, y que por estos pleitos no se vean afectados los ciudadanos que salen todos los días a ser usuarios del servicio de transporte público. Bien, Pepe Toño, pues estaremos muy pendientes de lo que ocurra en próximas horas en relación a este asunto. ¿Esperas como autoridad que haya reacción por parte del grupo de Rubén Salomé, o crees que esto ya entrará a la normalidad? Pues mira, nosotros esperamos que la empresa pueda continuar elaborando de manera normal. Estamos dispuestos a discutir, a platicar, a dialogar cualquier situación que quieran expresar las gentes de ambos grupos. Siempre hemos estado abiertos en la Secretaría a eso. Hay grupos que están acostumbrados a que todos los días, muchas horas del día, estaban reunidos con el secretario porque tenían picaporte, tenían otro tipo de relaciones y complicidades, y eso nosotros lo hemos venido cambiando. Hay instancias en la Secretaría para tratar temas. A veces hay líderes que lo que quieren ver al secretario es para que se le libere una unidad sin pagar la multa. Entonces, ese tipo de cosas son las que ya no hacemos nosotros, y eso es lo que ha costado un poco trabajo de entender, pero eso es en detrimento precisamente de la lucha que estamos haciendo por combatir la corrupción y de modernizar la Secretaría. Entonces nosotros vamos a estar esperando que las cosas se den con normalidad, dejar que los asuntos legales se discutan en las instancias correspondientes, en los tribunales, y si el día de mañana hay una resolución de parte de la autoridad competente que diga que el presidente del Consejo de Administración es fulano de tal, nosotros vamos a trabajar con quien tengamos que hacerlo de acuerdo a lo que determinen las leyes y los accionistas en un ejercicio libre de su acción al interior de la empresa. Pepe Toño, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias a ti, Manuel, por la oportunidad de dirigirme al amplio auditorio de Telereportaje. Que tengan buen día. Hasta luego. Adiós. Es el titular del SCT, Pepe Toño de la Vega Smitia. Tacos Coicoy invita